Vamos a ver si escuchamos ahora, si alguien está por ahí. Vamos a ver si alguien está por ahí, me puede decir si me escucha, ya que anteriormente el video que se grabó, parece que ahora es que viene a salir si estoy en vivo. Siempre hay dificultades técnicas, aparentemente con el teléfono ha habido dificultades para salir, así que lo estoy haciendo por la computadora. No sé si alguien me está escuchando, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ah, ok, por aquí hay alguien diciéndome que se escucha bien, así que vamos a empezar nuevamente el video. Lo he titulado Pandemia, ¿hacia dónde vamos? Así que espero que sea de edificación. Comienzo por bendecir sus vidas y la vida de toda su familia y sus amistades, declarando en el poder que es sobre todo nombre, el de Jesús, que siempre en esta vida vamos a tener confianza y seguridad porque estamos en Él. En Él nos fundamentamos. Así que bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Hoy voy a compartir con ustedes algunas cosas que he estado estudiando recientemente y he estado examinando a la luz de la palabra. Y es algo que está sucediendo de una manera muy fuerte, muy agresiva, desde hace ya muchos años, pero sobre todo en los últimos tiempos. Realmente ha sido insostenible con respecto a lo que se llaman las filosofías educativas. Vamos a hablar un poco de eso. Hay mucha gente que está muy clara con respecto a ciertas corrientes, vertientes humanísticas, pero es importante que podamos desglosar un poco esto a la luz de la palabra y de lo que realmente es genuino y confiable. Muchas de las filosofías educativas que les voy a mencionar, no vamos a entrar en detalles en ellas porque realmente no vale la pena, es como una pérdida de tiempo, pero realmente las voy a mencionar porque quiero destacar algunas que sí creo que son de muchísima importancia y de de tomarlo muy en serio, ¿ok? Tenemos la filosofía del idealismo, marxismo, realismo, existencialismo, el pragmatismo, el naturalismo, ¿verdad? El ateísmo, ¿ok? De toda la filosofía que los griegos hacían más bulla, vamos a decirlo así, advertían más. Una de las más críticas, de las cuales yo sí quiero hacer énfasis, es sobre el ateísmo. Es una de las doctrinas filosóficas más destructivas que puede existir en la humanidad, ya que las personas no están tomando en cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Las cosas tenemos que filtrarlas a la luz de algo auténtico o de alguien auténtico, ¿verdad? Cuando tenemos un abogado defensor como el que tenemos a través de Jesús, es cuando podemos realmente entender que todas estas filosofías tienen un trasfondo completamente hueco. Y vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: mira que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hoy en día la gente está queriendo creer todo, cuanta cosa salga, cuanta cosa las personas hablen de una manera humanística y de una manera terrenal, de una manera convincente en cuanto a las manifestaciones de la educación. Esa es la que nosotros vamos a creer. Pero de resto, todo lo que sea de la palabra de Dios no lo tomamos en cuenta. La situación es la siguiente. Primero tenemos que hacernos esta pregunta. Si tú existes, cuando yo digo, si Dios existe, ¿verdad? Es porque tú existes. Porque si Dios no existiera, tú no podrías existir. Ese es el primer punto que tú debes considerar en tu vida. Si tú existes, es porque Dios te creó. Hubo un creador
que hizo a alguien perfecto, con todas las instrucciones, con todo el equipo de cómo vas a dirigir tu vida, cómo vas a conducir tu vida en todas las áreas. Cristo, el Señor, es el único que puede darte esas instrucciones porque Él fue el que te crió. Él dice en su palabra, antes de mí no fue creado de Dios, ni lo será después de mí. Imagínate un ser tan inteligente como eres tú y como soy yo. Cada órgano que está hecho en tu cuerpo fue hecho de una manera específica y con un propósito auténtico, con un propósito bien dirigido, con unas instrucciones y un equipamiento completamente divino, porque Dios es espíritu, Dios es divino y Él es tu creador. Imagínate, si nosotros fuéramos a altercar con nosotros mismos, si nosotros fuéramos inclusive olvidándonos de las filosofías, como dice ahí, huecas. Huecas es algo vacío, es algo que no tiene ningún tipo de contenido, es algo que deja completamente inerte ese espacio, ¿ok? Entonces imagínate, si a veces conduciendo nuestra propia vida, ¿verdad? Teniendo que levantarnos, lavarnos la cara, yendo al baño, cocinando, limpiando, haciendo todos los quehaceres, y al final del día quedamos exhaustos. Y yo te voy a hacer esta comparación, porque imagínate lo que significa, ¿verdad? Para una persona dirigir su propia vida. ¿Cuánto más dirigir su propia casa? ¿Cuánto más dirigir una ciudad, en el caso de los alcaldes? ¿Cuánto más dirigir un estado en el caso de los gobernantes? Un país en el caso de los presidentes, ¿verdad? En el caso de pastores y ministros, una iglesia con tantas personas. Nosotros, mi esposo y yo, dirigimos una iglesia bastante, cuando estuvimos como pastores presidentes en la propia iglesia, fueron como 150 personas, lo máximo que había. Pero también tuvimos en unas iglesias donde teníamos bastante responsabilidades de 3.000 y 4.000 personas. Y eso es una responsabilidad bastante brutal, bastante fuerte. ¿Ok? Que muchos lo hacen por amor, otros lo hacen por conveniencia. Pero bueno, el caso que te voy a decir es lo siguiente. Cristo es el centro de tu vida, es el centro de tu atención, porque Él fue el que te crió. Imagínate tú, si a ti te pusieran la responsabilidad de dirigir el universo. Qué tremendo, yo creo que yo caigo desmayada ahí, caigo tiesa, ¿no? Porque ni tú ni yo tenemos esa capacidad, solo Dios, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en Él, no se puede contener. Él te mandó a esta tierra con las instrucciones, porque Él sabía que tú ibas a necesitar de Él para dirigir tu vida espiritual, emocional y aún la física, ¿ok? Si apenas nosotros entendiéramos esto, ¿verdad? Entendiéramos que nuestra propia filosofía es también una de las más peligrosas, aparte del ateísmo, porque es antidios, excluyes a Dios, crees que Dios no existió, que las cosas se crearon por casualidad o se crearon por evolución, y esto es un peligro, pero hay un peligro mayor, que son las filosofías de tu autoopinión, de autocríticas, de tus propios juicios, de tus propios entendimientos, de tus propios razonamientos, la cual también te hace tomar un lugar peligroso, porque te hace tomar el lugar de Dios. Muy peligroso, porque entonces tú dices, bueno, Dios dijo que no hay Dios antes de mí, ni lo fue después de mí, porque tú te vas a autoproclamar Dios, ¿verdad? Entonces serías ya un usurpador, como lo fue Lucifer en el cielo. Él no se conformó con estar en la presencia de Dios y ser un querubín, no, él quería ser Dios. Y ese fue el problema del pecado prácticamente original que fue en el cielo, el pecado del orgullo, el pecado en que te envaneciste, el pecado en que no tuviste conforme ni satisfecho con la revelación que tenías en ese momento divina de ser un ángel a todo dar, un ángel, imagínate, de gloria. Y sin embargo, tú no querías eso, tú querías algo más. Entonces, el peligro hay de las fortalezas que tú estás guardando en tu corazón, tu propia filosofía de la vida, tu propia dirección, es un peligro. Así que tenemos que tomar en cuenta que tanto el ateísmo, excluir a Dios de tu vida, como el tú autoproclamarte tu propio Dios, es un peligro grandísimo. Y tenemos que tener cuidado y estar vigilantes al respecto. Hoy en día estamos en las escuelas y en las universidades cada vez con un peligro más grande, ¿verdad? Porque han tratado, ya no es de que tú tengas la opción,
Ni siquiera son una sutileza, unas filosofías huecas, ni nada de eso sutilmente, no, ya es a lo descarado, es al propósito de que si tú no crees en estas vertientes y no crees en estas opciones humanísticas, entonces te discriminan, porque déjame decirte, la discriminación, el odio y todas las cosas que se están hablando en las noticias hoy en día, no es hacia estas personas, no, es hacia nosotros los cristianos, hacia los que creemos conforme a la opinión de Dios, es a los que creemos conforme a la directriz y a las instrucciones de lo que está en su palabra. Fíjate tú, tenemos que tener bien en consideración esto, y jóvenes que me están escuchando hoy en día y que me están escuchando a través de este medio, yo les pido que tengan muchísimo cuidado de contemplar y de permanecer o ser consistente en los lugares equivocados, bien sea por el internet, por las aplicaciones, en las escuelas. Si tú no estás anclado en la verdad de Dios, en lo que Dios dice para discernir y tener sabiduría, tú vas a terminar creyendo cualquier cosa barata. Porque para mí lo que realmente, y para muchas personas, son millones de personas que creen como yo creo, porque yo creo lo que Dios dice. He escogido creer lo que Dios dice en su palabra. Pero es un peligro que tú estés contemplando y dando cada vez más espacio, porque va a llegar un momento en que si tú contemplas y le dices a lo malo bueno y a lo bueno malo, lo que va a suceder es cada vez tu conciencia se va a ir cauterizando, se va a ir opacando, y vas a tener un hueco en tu alma, un hueco en tu corazón. Y eso es muy peligroso, porque acuérdate, nosotros nos iremos y tú vas a quedar aquí en la tierra. ¿En qué va a estar fundada y en qué va a estar basada tu vida presente y tu vida futura? ¿En qué dirección vas a ir? Porque cuando tú vas, ¿verdad que cuando tú vas, imagínate lo que le pasa a tu boca? Cuando tú vas al dentista una vez cada 3 años, o que no te lavaras la boca, sino una vez al año, una vez cada 6 meses, ¿qué sucedería? Se deteriorarían tus dientes, ¿verdad? O que tú le digas a tu jefe, no, mira, no, olvídate que esas instrucciones que tú me estás dando de cómo hacer este trabajo, yo no lo voy a seguir, yo lo voy a seguir según yo creo conveniente. No, tú puedes sugerirle a tu jefe, pero cuando tú entras a trabajar, hay una ética de trabajo, hay una línea de trabajo que tú tienes que seguir. Igual si trabajas para alguien, como si trabajas para Dios, o si trabajas aquí mismo en tu casa, tú tienes que entender que Dios te está mirando, Dios te está escuchando, y Dios está filtrando también todo lo que tú estás haciendo en la intimidad. Así que tienes que cuidar jóvenes que están allí, padres que tienen hijos pequeños y que tienen hijos jóvenes, tienes que cuidar qué es lo que está haciendo tu hijo y qué es lo que están viviendo. Porque fíjate, cuando el mundo, la educación, está tratando de lavar el cerebro a nuestros niños y sobre todo a los jóvenes que se creen que se la saben todas, porque muchos de ellos se creen que se la saben todas, ¿verdad? Y no entienden que en las canas y en las experiencias y en los años, a través de la luz de la palabra, es donde está la fuente de seguridad, es donde está realmente el poder de discernimiento, donde está la sabiduría. Así que tenemos que escuchar con mucho tacto. Fíjate bien, esto nos incluye a nosotros. ¿Qué nos incluye a nosotros como padres? La responsabilidad de examinarlo todo, examinar lo que están hablando los medios de comunicación, porque todo va a empezar por la educación. Imagínate la generación de nuestros hijos. Hoy en día se están criando con la tableta, con el celular, con la computadora, todo, en las escuelas, todo. Si tú vienes a una escuela y tú llevas una Biblia o oras, entonces déjame decirte que tú eres un fanático, que tú eres un extremista religioso, y todos estos son títulos, ¿verdad? Que a eso sí no les dicen, no, que eso no es discriminación, ¿verdad? No es discriminación. ¿Por qué? Porque aplica la verdad de Dios y aplica a nosotros los cristianos. Si hablamos en contra de lo que Dios dice sobre el matrimonio y el diseño original, que es entre un hombre y una mujer, entonces te están diciendo que tú eres un discriminador, que hay que aceptar, que eso es algo natural, etcétera, lo cual es falso. Si nosotros excluyéramos la Biblia y examináramos esto a la luz del instinto natural, el tigre busca a la tigra, el oso busca a la osa, el león busca a la leona, ¿ok? El diseño original que hizo Dios fue al hombre y a la mujer. En mis años de consejería me ha tocado hablar con muchísimas personas, y una de las cosas que yo he traído a relucir cuando se tocan estos temas
es de que, por ejemplo, imagínate tú que tú le digas al ojo, oye, ojo, vamos a ver, meterte un pedazo de pan para que mastiques. Imagínate cómo reacciona el ojo. No, que va, increíble, porque el ojo no fue diseñado para masticar. Para masticar se diseñaron los dientes, tu boca, ¿verdad? Entonces, cada órgano en nuestro cuerpo tiene un diseño original y ha sido hecho con el propósito de ejecutar la acción por la cual fue creado. Fíjate bien, tus ojos fueron creados para ver, no para morder. Igual cada función de nuestro organismo tiene diferentes aplicaciones. Nuestro hígado filtra todas las impurezas, los riñones, nuestra sangre, etcétera, etcétera. Pues ya eso es algo clase de medicina. Pero bueno, el punto que te quiero hacer es, sobre todo, cuando sucede lo de la disciplina con los hijos, Dios tiene y estableció la disciplina de cómo nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos cuando son pequeños. Dice, disciplina al hijo mientras hay esperanza, cuando fuere viejo no se apartará de él. Disciplínalo en la amonestación del Señor. Y ya uno puede hacer lo que Dios dice y cada quien le va a rendir cuenta a Dios de lo que haga con su vida. Básicamente nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir los principios que están en las Escrituras, los principios que están en este libro. La diferencia entre un libro cualquiera y este libro es que en este libro el autor está presente y este es un libro divino que fue hecho con propósitos eternos. Es un libro donde las cosas se disciernen a nivel espiritual y hay muchas cosas que a nivel espiritual van a correr en nuestras vidas emocionales, en nuestras vidas físicas de una manera que fluya. ¿Ok? Dios nos diseñó para tener comunicación con Él y tener contacto con Él. Nosotros entendemos, ¿verdad?, de que en esta vida hay circunstancias bastante complicadas y bastante difíciles. Pero, por ejemplo, hablaba yo con una personita ayer que me llamó justamente cuando yo estaba preparando esta enseñanza y ella me decía, mira, pero nosotros no estuvimos ahí cuando Cristo resucitó. ¿O cómo pues sabemos si ese libro es auténtico? Entonces yo le decía, bueno, entonces, si no estuvimos ahí cuando George Washington murió, ¿cómo es que nosotros sabemos? Obviamente hay una prueba histórica, hay una prueba donde hay testigos, ¿verdad? Y esa es la evidencia que nosotros tenemos de que Cristo existió, o de que George Washington murió, o si hubo un crimen, hay escenas, ¿verdad? Hay evidencias, hay testigos, etcétera, para probar que ese evento sucedió. Y Dios, hecho hombre a través de Jesucristo, fue crucificado y humillado, ¿verdad? Para pagar un precio que tú y yo no podíamos pagar en la cruz. Y así es como nosotros tenemos que entender. Mira, los cristianos han sido altamente perseguidos por tratar de establecer la verdad de Dios. En la organización de Open Doors, que es de Puertas Abiertas, que es una organización bastante prestigiosa aquí en los Estados Unidos, ellos ayudan mucho a los cristianos perseguidos en el mundo. Y una de las cosas, de las informaciones que yo pude conseguir a través del internet, es que hay estadísticas donde muestran que hay persecución, ¿verdad?, que son aquellos que tienen la tendencia anticristiana. Hay estas estadísticas que les voy a hablar son del año 2017. Imagínense cómo estarán ahora. Esta organización nos señala que alrededor de 215 millones de cristianos se encuentran perseguidos y hay más de 3.000 muertos en el último año. Eso en el año 2017. Corea del Norte, Afganistán, todo esto tienen una presión a todo nivel privado, social, familiar, eclesiástico, nacional. Ok, Pakistán, donde los cristianos sufren la mayor brutalidad, más de 168 iglesias han sido destruidas, 793 iglesias atacadas en Nigeria, ok, solo allí han muerto unos 2.000 en Nigeria. El delito de odio es básicamente dirigido al sector cristiano, déjeme decirle, a todo lo que corresponde a los principios establecidos por Dios, y cuando tú le hablas a alguien de lo que Dios dice, enseguida tú entras dentro de esa categoría. No te voy a decir que hay excepciones, hay personas que pasan, ¿verdad?, que aunque no son cristianos, rompen los principios y cometen delitos y cometen abusos y cometen atropellos. Hay personas que abusan de su autoridad,
¿verdad? En todos los aspectos, como lo vemos a nivel político, lo vemos a nivel de cuerpo policial, lo vemos a nivel de las iglesias también, porque hay personas en las iglesias que abusan y que hacen cosas incorrectas y que están mal. Pero tú sabes que Dios está viendo eso. Dios ve lo bueno y Dios ve lo malo. Es más, Dios dice en el Salmo 14 que Él estableció y vio desde los cielos y para ver quién buscaba a Dios, y dice que no encontró ni uno. Perdón, no encontró ninguno que fuera bueno. Por lo tanto, somos justificados por su gracia. También tenemos que entender, ¿verdad?, que al aborrecer las cosas que se hacen en la tierra, Dios es el único que puede juzgar el corazón de cada quien. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo estamos, de qué estamos hechos. Nosotros tenemos que estar hechos, de qué piel estamos hechos, si piel de cebolla o realmente si estamos hechos con un caparazón, donde podemos aguantar críticas constructivas. Hoy en día vemos en los medios de comunicación que nos llevan diferentes cadenas, diferentes videos, donde nos mandan todo tipo de información, nos bombardean con información sobre el coronavirus en este momento o el COVID-19, e información de cantidades de noticias, ¿ok?, trágicas. Es difícil que hayan noticias buenas, siempre la gente le gusta el sensacionalismo, las noticias malas, y es ahí donde nosotros podemos discernir. Yo le doy gracias a las personas que a mí me mandan diferentes videos educativos, instructivos, cosas que se pueden aprender. Y Dios dice, retén lo bueno y desecha lo malo, quita lo que no te corresponde a ti y deja lo que te corresponde a ti. Pero ve que siempre lo importante es la intención y la motivación con que nosotros hagamos las cosas. Eso es lo más importante, porque yo sé que hay personas que genuinamente cuando me mandan algo, quieren ayudar o quieren una opinión, quieren ver tu punto de vista. Unas personas ni siquiera agradecen ni dicen nada, no importa, hayan cada quien con ellos, te responden de una manera agresiva. Eso no es relevante en este momento. Lo relevante es lo que tú te puedes llenar de la palabra de Dios y filtrar todos estos videos, filtrar todas estas informaciones por lo que Dios dice, para no abrumarnos. Pero cada vez las puertas se están cerrando más a la predicación de la palabra de Dios, cada vez las puertas se están cerrando más a los principios que Dios estableció en las Escrituras, y tu fe va a ser probada, la tuya, la mía, va a ser probada. Por eso es que tú tienes que entender que la cruz es la clave de todo, porque así como la cruz desarmó a Satanás, ¿verdad?, lo dejó inutilizado, inutilizado por completo, incapacitado de lo que es a quienes van a estar con Dios en la eternidad. Cristo venció a Satanás en la cruz, lo venció, lo desarmó. Por lo tanto, Él puede desarmar todas las fortalezas de tu alma. Todas las maldiciones generacionales pueden quedar clavadas en esa cruz. También Él derrotó a Satanás, lo derrotó para que su poder, por muy fuerte que sea, que el mismo Dios se lo dio, no pueda contra los hijos de Dios, no pueda contra el diseño original de Dios, no pueda con el propósito eterno de Dios. Eso es lo importante. Él venció en la cruz y derramó su sangre para exhibir a Satanás y derrotarlo. Eso es lo más grande y lo más importante. Y en cuanto a la cruz, depende de cuánto tú puedas entender que las fortalezas se pueden derribar cuando tú tienes la constancia de permanecer en la palabra de Dios, de no dejarte llevar por la filosofía hueca, por las opiniones de otros, por complacer a otra persona. Tú adoptes una conducta que te aleja de los principios de los cuales tú has creído. Porque si algo tú debes estar firme y debes estar sólido y motivado, es con respecto a lo que Dios dice en su palabra. La cruz derriba tus falsas fortalezas, tus falsas protecciones. Hay personas que creen que por persinarse o por arrodillarse ante una imagen o por tocar madera. Yo me acuerdo que mi mamá a veces hacía, era muy supersticiosa y tocaba madera y ponía, decían, ay, para que se vaya alguien de la casa va a poner una escoba detrás de la puerta. Cosas así que no permitas que tú misma te seas tu propia enemiga.
que tu alma te confunda, que haya una mezcla de situaciones en tu vida que te traigan y te aparten de lo que sí es verdadero, porque Dios es espíritu y en verdad lo honramos y lo adoramos. Una cosa también de tomar en cuenta es de que no hay pensamientos que se levanten contra los pensamientos de Dios. Hay que derribar todos los pensamientos de depresión, de ansiedad, de angustia que nos turban, ¿verdad? Y que no dejan nada bueno. Todas estas cosas nosotros tenemos que entender que si la pandemia pasa, nosotros tenemos, que va a pasar, obviamente, tenemos que aprender algo de esto, algo del aislamiento. ¿Qué has aprendido tú del aislamiento? ¿Qué he aprendido yo del aislamiento? ¿Cómo podemos aprender? Haya sido un aislamiento voluntario o haya sido un aislamiento mandatorio, como lo son los casos de muchos estados. Tenemos que aprender, ¿verdad?, de que las cosas se deben filtrar por el verdadero, por el único sabio Dios, por el único que realmente hizo posible lo imposible, porque Él hizo lo que tú no podías hacer. Él sabía que tú no ibas a llevar esa copa, ¿verdad? Que tú no ibas a clavarte esa corona de espina. Y Cristo se clavó esa corona de espina para que tú llevaras una corona de brillantes, una corona de vida eterna. Y Él lo hizo, por eso Él venció todos los pecados. Fíjate lo que dice en este versículo, en el mismo Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Perdonándolos todos los pecados. Y mira aquí lo que dice: anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y echándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz porque Él hizo precisamente lo que el diablo no iba a hacer, porque su orgullo era tal que ese no iba a ir a la cruz, pero Cristo dijo: espérate un momentico, yo sí voy a ir a la cruz, porque yo veo un futuro mejor para mis hijos, porque yo veo propósitos en ellos. Así que nadie puede venir a sacarte cartas de culpabilidad, ¿verdad? Dios te está sacando la carta de la cruz, la corona de el perdón, la corona de la vida eterna, la cual dice en este momento: yo he dado a mi Hijo único para que cuando en Él creas no te pierdas, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera Cristo te amó. Esa fue la manera en que te amó, derramando su sangre para perdonarte, y te dice hoy: yo te estoy esperando, lo único que tienes que hacer, y si estás ahí, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que te he fallado, yo creo que tengo pecado, yo sé que para ir al cielo tengo que ser perfecta y no lo soy. Yo te recibo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, entra dentro de mí, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Si tú hiciste esta oración, en este momento tú hiciste una declaración de fe y eres llamado hijo de Dios, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas están hechas nuevas, dice el Señor. Él va a ir delante de ti, ayudándote y guiándote de cómo debes andar. Por eso, sé constante, permanece en la fe, sé constante, no te dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda, La palabra dice: haz sendas derechas para vuestros pies, para que aún lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nosotros queremos ser sanos. Recibimos la vida eterna, y cuando recibimos la vida eterna, somos bebés en Cristo y tenemos que caminar en la verdad de Dios. No separándonos de Él, no alejándonos de Él, sino cada vez afianzándonos más, porque los días son malos, las cosas se van a poner muy peligrosas y muy fuertes. Vamos a recibir persecución, ya la hemos estado recibiendo, y las cosas cada vez se van a poner peor. En el libro de Apocalipsis podemos también examinar que hay muchas personas, porque lo dice el Señor. Este era un libro que ya estaban desatándose inclusive las trompetas cuando Juan estaba hablando en Apocalipsis 9 del 20 al 21, lo puedes buscar después, ¿verdad? Pero ya se hablaban de que hay bien personas que aún pasando por tal grado de tribulación, por tal grado de destrucción, ni aún así aprendían.
Dios te dice, cuando oyeres mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Dios quiere que tu corazón sea manso y humilde, que sea un corazón vulnerable para las cosas de Él, vulnerable para la voz de Él, no para la voz del mundo, no para tu propia voz que te engaña. A veces nos autoengañamos y peleamos por tener la razón, peleamos por hacer las cosas como nos gusta hacerlas a nosotros o como creemos que es mejor. Mejor es que te desarmes, desármate por completo, desarma tu corazón, desarma esas fortalezas, ¿verdad? Que lo que van a ser tus enemigas. No permitas que las fortalezas te controlen a ti, no permitas que el mundo y la vanidad te controlen a ti, no permitas que las posesiones te controlen a ti. Permiten que Dios tome el timón de tu vida. Él dice, andemos por fe, cree en mí, sea todo hombre y toda circunstancia mentirosa, pero Dios es veraz. Así que te bendigo en esta mañana. Lamento que el video anterior pues no se haya escuchado, quizás era un poquito más específico, pero lo más importante y lo básico está dicho. Prepárate, vienen días difíciles, pero la gloria de Dios dice que donde abunda el pecado, donde abundan las enfermedades y los problemas, sobreabunda la gracia de Dios. Vive bajo la gracia y no bajo la ley. Vive bajo la gracia y el perdón de Dios, porque tú has sido llamado para estos tiempos, para cosas grandes, para ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia, a tus amistades, y que tengas un día muy, muy feliz y el resto de la semana sea lleno de protección y de su cuidado. Dios te cuide. Bye bye. Vamos a ver aquí en la Biblia.